¿Qué tal, mi gente? Mi nombre es Elías Alvarado y en esta ocasión vamos a calcular los estadísticos descriptivos y frecuencias en Stata. Para ello tenemos una base de datos compuesta por 6 variables. Por cuestiones de tiempo en esta cápsula utilizaremos un do-file, que básicamente es un archivo de texto que contiene una serie de comandos en el programa, y estos se pueden ejecutar de una manera secuencial o de uno por uno. Si en un momento dado no tienen un do-file, no se aprendieron los comandos, no se preocupen. Se pueden venir aquí a la barra de herramientas del programa, en la sección estadísticas, y en la primera opción que dice sumarios, podrían calcular los descriptivos, las frecuencias y demás métodos u opciones que vamos a ver a lo largo de este canal. Muy bien, vamos a arrancar en la fila 8 con el primer comando básico de los descriptivos, que es el famoso summarize o sum. Si nosotros le damos aquí en el icono parte superior derecha, ejecutar o correr dicho comando, en la ventana de resultados nos muestra la media, la desviación estándar, el mínimo, el máximo de todas nuestras variables. Pero ¿qué pasaría si solamente quisiéramos una variable en particular? Por ejemplo, en la fila 9, solamente estoy incorporando la variable sexo, edad e ingreso mensual. Vamos a ejecutar dicho comando. Y nótese que solamente nos aparecen los descriptivos de estas 3 variables antes mencionadas. Ahora bien, en la fila 10, después de la última variable que es gasto semanal, agregamos una coma y la palabra detalle, detail. ¿Qué pasa si nosotros le damos a ejecutar? Nos aparece una serie de opciones que previamente no nos aparecían. Por ejemplo, aquí en la variable tanto edad como gasto semanal nos aparece una columna de percentiles, sigue apareciendo la media, desviación estándar, la varianza, la simetría, la kurtosis en cada una de las variables que seleccionamos. Una opción diferente al comando summarize es el comando tab-stat, que si se dan cuenta ahorita solamente la estamos pidiendo para la variable hijos, agregamos una coma, después la palabra estadísticos y entre paréntesis ponemos aquellos estadísticos que queremos analizar de dicha variable. En este caso solicito la media, desviación estándar, mediana, varianza, mínimo y máximo. Obviamente pueden agregar más o quitar algunos elementos. Si yo le doy ejecutar, nótese que me aparecen los descriptivos que solicité de la variable hijos. Ahora bien, una opción también dentro de los descriptivos es analizar una serie de histogramas. Un histograma nos permite comprender cómo se comportan nuestras variables. Si se dan cuenta, el comando es histogram y voy a pedir el primero de la variable edad. Ejecuto y visualmente nos muestra un gráfico de dicha variable. Voy a cerrar y ahora en la fila 18 voy a correr un histograma de la variable gasto semanal. Nótese visualmente que podemos ver ese comportamiento del gasto semanal en este histograma. Muy bien. A partir de la fila 25 vamos a calcular las frecuencias. Por ejemplo, el comando básico es tabulate o tab. En este caso, en la fila 25 arrancamos con la variable sexo. Nos aparece la clásica tablita de frecuencias. ¿Cómo se interpreta? Fácil. Tenemos un total de 300 personas que representan el 100%, 126 dicen ser hombres y 174 mujeres. En otra cápsula posterior enseñaré cómo poner etiquetas a este tipo de variables. Muy bien, ahora en la fila 30 vamos a incorporar una tabla de frecuencias, pero viendo la relación de estas dos variables. ¿Sí? Arrancamos con civil y sexo. Le damos en ejecutar y aquí vemos el cruce de información. Por ejemplo, en la primera fila nos estaría diciendo que hay 71 personas que señalan ser solteras, 44 son mujeres y 27 son hombres. Y así sucesivamente por cada fila. ¿Qué pasaría en la fila 31 si nosotros agregamos la palabra row? Prácticamente nos va a mostrar el mismo análisis de frecuencia, pero ahora con porcentajes por fila. Vamos a ejecutar, ¿sí? Nótese en la salida previa que aquí está 44, 27, 71 y aquí sigue estando el 44, 27, 71, pero ahora se agregó los porcentajes por fila. Es decir, de las 71 personas que representan el 100% de la categoría soltero,
61.97% son mujeres y el 38.03% son varones. Ahora, en la fila 32, si agrego la palabra columna, como su nombre lo indica, me va a generar una tabla de frecuencias de las dos variables que estamos cruzando la información, pero el 100% ya no se suma en la fila, sino ahora en la columna, es decir, por la variable sexo. Podríamos calcular también las dos al mismo tiempo. Y por último, aquí en la fila 37, el último comando de esta cápsula es by_sort, que sirve para analizar las relaciones con más de 3 variables. Es una alternativa válida. Por ejemplo, estoy pidiendo, hazme el cruce de información por género y estado civil, calcúlame el porcentaje. Si se dan cuenta, está al final la palabra row, pero por fila, el porcentaje es por fila, por la variable hijos. Si yo le doy ejecutar, me muestra la tabla de frecuencia, pero ojo, aquellas personas que argumentan tener 4 hijos, su resultado son estos. Aquí está el resultado para aquellas personas que argumentan tener 3 hijos, 2 hijos y 1 hijo. Bueno, hasta aquí el video de hoy. Nos vemos en el próximo.